Bueno, primero agradecer la invitación. Lo primero que yo quiero decir es, yo me voy a referir a muchos de los temas que mencionó Sergio, digamos, temas estratégicos que son afectados por los desafíos que tiene Codelco, pero claro, son temas tan grandes cada uno de ellos que un poco tengo que escoger, ¿no? ¿Cuál voy a enfatizar? Uno puede enfatizar, por ejemplo, los temas ambientales, que es el demonio, la deuda ambiental, de la minería en general, en particular de Codelco, que tenemos que hacernos cargo. Hay temas de la comunidad, hay temas de la mujer en la minería, hay temas de los trabajadores terciarios, hay miles de temas. En todos ellos es súper complicado y daría una sesión en sí mismo. Yo escogí un tema, esto quizás que estoy reflejando mi formación de economista, ¿no es cierto? Me parece que el tema actual para los economistas es la reactivación. Entonces, yo quería hablar un poco sobre el desafío, la oportunidad que genera el tema de la capitalización y la expansión del esfuerzo productivo, en la escala que tiene, que se está financiando por parte del Estado para reactivar los sectores industriales, ¿ya? Como un aporte que no se ha discutido tanto, porque gran parte de la discusión ha tenido que ver con viabilizar lo que Codelco tiene que hacer, pero también como Codelco contrata cosas, tiene estos efectos. Yo voy a enfatizar un poco eso, pero también me voy a referir a muchos de los temas. Primero, simplemente para quizás algunos de ustedes que no conocen tan en detalle la compañía, hay que enfatizar que Codelco es más un holding de empresas mineras que una empresa minera. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, como ustedes saben, es el resultado de las nacionalizaciones de los años, la chilenización y después la nacionalización de los años 60 y 70, y cada una de las antiguas divisiones de Codelco, ¿no es cierto?, que son las que están acá, ¿no es cierto?, Chuqui, Salvador, Andina, Teniente, ¿no es cierto?, son, digamos, animales completamente distintos. O sea, que uno ve que son empresas que han heredado una historia tecnológica, una historia productiva, incluso de gestión, bien distinta. Hasta el día de hoy se distingue, ¿no? La gente se lo atribuye al carácter y a las políticas de las compañías originales, ¿no? O sea, El Salvador es de esto, ¿no? Y a eso le adicionó Codelco nuevas divisiones creadas por Codelco durante los años después de la democracia, que también son distintas. Y quiero enfatizar cuán distintas son. Son distintas en términos de políticas de gestión, son distintas en términos de políticas laborales, en términos incluso contractuales, salariales, en términos de todo, ¿no? Son realmente muy distintas. Entonces, al final del día, Codelco es más bien un holding de empresas que tienen características distintas por su localización geográfica, por su historia, por su escala, y eso hace que la administración de la compañía tiene que hacerse cargo de esa heterogeneidad, pero también generar cierto grado de homogeneidad en términos de las políticas de compañía. Bueno, adicionalmente, Codelco tiene oficina de comercialización internacional en varias partes del mundo y tiene algunos esfuerzos que se están conduciendo de exploración internacional que todavía son relativamente pequeños, diríamos, para la escala de Codelco. Segundo, es importante entender la transformación y el crecimiento que ha tenido Codelco en términos de la producción de cobre. Ustedes tienen acá el tamaño que tenía Codelco en el año 71, que no se llamaba Codelco en esa época, por supuesto, pero las divisiones que producían 550 a 600, 200.000 toneladas por año. Hoy en día la producción está fluctuando entre 1.700.000 a 1.800.000, depende del momento en que uno tome, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver que hay un cierto crecimiento, pero claramente el periodo de mayor expansión va entre el 91 y el 2001. Hay dos momentos ahí que son los momentos de la creación de las nuevas divisiones y también el boom minero que afectó al cobre, que afectó a las commodities, que también afectó a la minería chilena completa, incluyendo Codelco, ¿no es cierto? Pero es importante entender que la escala de la operación de Codelco es mucho más grande tanto en número de divisiones como en producción respecto de lo que originalmente fue nacionalizado. Entonces, eso es importante y mantenerlo en mente. Este gráfico creo que es muy ilustrador de la historia un poco del cobre chileno. Lo que ustedes tienen acá, la serie roja es el precio del cobre en términos reales. Esto es deflactado para que refleje los precios de hoy, ¿no
¿no es cierto? Entonces ustedes tienen acá el precio del cobre, ¿no es cierto?, en estos rangos que está hoy en día, sobre 300, entonces depende del momento, ¿no? No sé, cuando estuvo por ahí por $4 la libra, y aquí está el periodo famoso que era súper bajo el precio del cobre, y si ustedes miran el precio nominal, van a ver incluso periodos en que el precio era como 80, 89, $85 la libra, ¿no es cierto?, que hoy en día parece, como le dice eso a un minero, le da un ataque, le da pánico, claro. Pero claro, deflactado por la inflación no es comparable. En realidad, a precios de hoy, los precios más bajos eran más parecidos a $1.40, $1.50, más parecido a eso. Ahora, lo otro importante que hay que recordar es de que hubo también un periodo con altos precios del cobre, que fue justamente el periodo de la nacionalización del cobre. Muy importante, la gente como que no lo registra mucho. El periodo de la nacionalización del cobre fue un periodo de altos precios del cobre para lo que ha sido la trayectoria, de hecho, en algunos momentos comparable a los niveles actuales, ¿no? Eso es bien cuando uno lo compara a precios comparables. Después, la otra serie son los excedentes generados por Codelco, y como ustedes pueden ver, hay un cambio estructural que ocurre por ahí por el año 2013, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurren dos cosas. Ocurre un aumento de producción y también ocurre la subida en el precio del cobre. Y como ustedes pueden ver, como que después se subieron los costos, después se produjo la inflación de costos de la minería, cayeron esos excedentes, pero nunca, y no van a volver a caer, a los niveles que tenían anteriormente de nuevo en términos reales. Esto significa que el boom de la minería generó un cambio estructural en todo, en términos de la escala de producción, de sus costos, los excedentes y del tipo de animal que es desde el punto de vista de la compañía y de lo que hace. Eso es bien importante conocer. Ok, este es uno de mis gráficos favoritos en que he estado trabajando este último tiempo. Entonces yo creo que este es un gráfico clave que hay que mantener en mente. Primer gráfico son los aportes al fisco hechos por Codelco y por la gran minería privada. Todos los aportes al fisco, ¿ya? En el caso de la gran minería privada, por supuesto que son los distintos impuestos que pagan toda la gran minería privada. En el caso de Codelco es todo lo que genera, que paga impuestos, tiene la reserva del cobre, pero además las utilidades las entrega. O sea, ¿ya? Como ustedes, esto es desde el año 91 al año 2013. La línea roja es el aporte al fisco que hace Codelco cada año, y la línea gris es el aporte de la minería privada. La suma de los dos, esto es, la suma de Codelco más la gran minería privada, más o menos representa entre el 2004 y el 2013, o sea, este periodo posterior al boom, para tener un periodo parecido al actual, representa aproximadamente el 21-20, un quinto de los ingresos fiscales totales, entre lo que genera la minería privada y lo que genera la minería estatal, ¿no es cierto?, del Codelco. Y si ustedes desagregan entre Codelco y la gran minería privada cuánto es el aporte relativo de cada uno, más o menos un 60% de los aportes son de Codelco y un 40% lo que genera la minería privada por todas las vías que existen. Ahora, es importante considerar este gráfico, compararlo con este. En este gráfico lo que se muestra es la producción en miles, ¿no es cierto?, de toneladas de cobre fino de Codelco y de la minería privada. Entonces, lo que ustedes ven ahí es que Codelco, ¿no es cierto?, esto es consistente con los gráficos anteriores. Si ustedes se acuerdan, habíamos llegado como a un nivel de producción del orden de 1.7 millones, más o menos, ¿no es cierto? Y lo que se observa es la explosión de la minería privada del cobre, ¿no es cierto?, que era menos que cuando se inició la transición de la democracia, era más chica que Codelco, ¿no es cierto?, y creció exponencialmente incluso mucho antes que el boom del precio del cobre, o sea, un proceso de inversión que fue previo. Y en la actualidad, ¿no es cierto?, la produce del orden, estamos cerca a los 4 millones de toneladas de producción privada, ¿no es cierto? Entonces la minería privada produce 4 millones de toneladas de cobre fino, ¿no es cierto? Codelco produce 1.7 millones, ¿no es cierto? Por lo tanto, es, digamos, como una relación un tercio, dos tercios, una cosa de ese estilo, ¿no es cierto? Y el aporte, en cambio, ¿no es cierto?, que hace Codelco a las arcas del fisco sigue siendo superior al que ocurre en la minería privada. Yo creo que es bien importante mantener en mente esto, porque cuando se habla de la capitalización de Codelco, la viabilización de sus proyectos estructurales, se está hablando de una inversión del Estado en su capacidad de generar recursos a futuro.
Y eso es importante mantenerlo y no olvidar. Muy bien. Esto es también para que ustedes tengan en mente un poco qué es lo que es Codelco como compañía. Como ustedes todos sabemos, el mayor productor de cobre del mundo, alrededor del 10% de la producción mundial. Es el segundo mayor productor de molibdeno, del 9% mundial. Y una vez que entre el régimen MH, ¿no es cierto?, vamos a ser uno de los 10, el décimo, de hecho, productor mundial de plata. Freeport. Sí, y vamos a ser uno de los 10 mayores productores de plata, una vez que entre el régimen MH. Hay algunos pronósticos un poquito más optimistas, pero más conservadores. Entonces, Codelco es una compañía que, si bien tiene, ahora es una compañía líder en el mundo en cobre y en el molibdeno, que es un subproducto de nuestra faena, también la plata está comenzando a ser un actor importante en el mercado mundial de la plata. En términos de las reservas, Codelco tiene del orden del 9% de las reservas mundiales de cobre. Esto no hay que confundirlo con las reservas de Chile, porque hay que sumar las otras reservas de Chile, que son otro 19%, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen la repartición por división de las reservas que tiene Codelco. Como ustedes pueden ver, están bastante centradas en torno a las divisiones que están alrededor de Chuqui, perdón, de Calama, o sea, Chuqui y Radomiro Tomic. O sea, si ustedes suman, les da como 5.7 millones de toneladas, digamos. En el caso de Andina, tienen unas reservas muy grandes, y el Teniente, ¿no es cierto? Entonces son como los 3 puntos grandes, que son las grandes divisiones, todas tienen muchas reservas. ¿Eso qué significa? Significa que el Codelco sí o sí va a continuar con operaciones importantes en sus 3 lugares centrales de producción. También hay relativamente buenas noticias respecto a la viabilización de la división en El Salvador. También hay reservas y también hay proyectos que por el momento se están viendo con buenos prospectos. Todavía tienen que pasar algunas fases para confirmarlo, pero también esa escala es un poco más pequeña. Codelco enfrenta en este momento el desafío de los proyectos estructurales. Déjenme mostrarles un poco los números. Yo enfatizo bastante mirar con cuidado este gráfico, porque la verdad es que los números de Codelco son altos números y tengo que decir que a veces aparecen distintos números en la prensa. Entonces se dice, no, es que Codelco tiene que invertir 24.000 millones. Y después dicen, oye, pero el otro artículo decía que iba a invertir 4.000, no, pero 5.000 o 21.000. Aparecen todos los números. Entonces he hecho un esfuerzo por clarificar un poco los números para que todos tengamos un poco la noción de lo que estamos hablando. Lo que está representado acá es la inversión total proyectada por Codelco para el quinquenio 2014-2018, de acuerdo a su plan de negocio y desarrollo actualizado, porque no es el que se presentó a principios de año, sino que ha sido actualizado, obviamente va cambiando el tiempo. La inversión total de Codelco es del orden de 23.500 millones de dólares para ese periodo, la inversión total. Sin embargo, de esa inversión total, 20.190, que es otro número que apareció en la prensa, son proyectos. Otros 2.700 son gastos diferidos, que son básicamente inversión en desarrollar minas, en mantener la operación de las minas que existen. Y hay unos 500 millones más que son aportes a sociedades, ¿ya? Entonces, del orden del 86% de la inversión para el quinquenio es en proyectos. Ahora, si uno toma esos 23.500 de inversión total, ¿no es cierto?, y se pregunta cómo van a ser financiados, del orden del 60% del financiamiento de esos 23.500 va a ser financiado con recursos internos de Codelco, del orden del 60%. ¿Qué son esos recursos internos de Codelco? Son recursos que se liberan por la vía de depreciación y amortización de sus activos actuales. Codelco reinvierte esos dineros y con eso financia un 60% de su inversión. Hay otro 23-25% que se financia con nueva emisión de deuda, que es consistente con la política, esa emisión es consistente con la política de Codelco de mantener su grado de inversión, su investment grade. No pone en peligro el grado de inversión, y apenas un 17% de la inversión va a ser financiada por los 4.000 millones de la ley de capitalización que está discutiendo ahora en el Parlamento.
Esto es importante mantenerlo en mente, que a mí me pasó cuando el gobierno anunció el proyecto de capitalización de 4.000 millones, ¿no es cierto? Por supuesto que me llegó un Twitter de alguien diciéndome, oye, pero ¿cómo? Solo les dieron 4.000 millones cuando en realidad necesitan 23.000, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que los 4.000 son de capitalización, pero las formas de financiamiento son otras. Ahora, sí es importante recordar lo siguiente. Codelco es evaluado internacionalmente como una empresa estatal y por lo tanto se le evalúa considerando que el Estado respalda a Codelco. Y durante mucho tiempo el hecho de que el Estado no fue tan claro en términos de su respaldo en capitalización a Codelco, la valorización de ese, por así decirlo, capital tácito de Codelco se ha ido depreciando en el tiempo, porque en el fondo los inversionistas internacionales decían, sí, claro, tiene el respaldo implícito del Estado, pero ¿qué pasa? Nunca se manifiesta. Entonces, esos 4.000 millones valen por 4.000 millones, por supuesto, pero valen mucho más que 4.000 millones, porque revitalizan el capital tácito y el respaldo del Estado a la compañía, y por lo tanto también nos abarata el financiamiento vía deuda. Entonces, es importante decir que son 4.000, pero en realidad son más que 4.000 desde el punto de vista del manejo financiero. Si ustedes miran la inversión en proyectos de los 20.190, que también es una confusión que a veces aparece en algunos artículos, de los 20.190 millones, aproximadamente 12.200 son los proyectos estructurales, ¿no? El resto son otras inversiones que tiene que hacer Codelco. Por supuesto que Codelco las únicas inversiones que va a hacer no son proyectos estructurales, ¿no? El 61% de su inversión son los proyectos estructurales. Hay 2.700 millones de dólares durante estos 5 años en proyectos de sustentabilidad. Este es un ítem de inversión que ha ido creciendo en el tiempo en toda la minería, particularmente en Codelco, los esfuerzos en términos de hacerse cargo de los impactos de sus actividades. Los proyectos de desarrollo de minas para mantener las dimensiones actuales son otro 13%, reemplazo de equipo 7%, información 5%. Y el otro que es importante ver es cómo está repartido, ¿no es cierto?, los recursos que se van a invertir. Los grandes proyectos que van a consumir una buena parte de la inversión durante los próximos años son sulfuros de Radomiro Tomic fase 2, Chuquicamata subterráneo y el nuevo nivel mina de Teniente. Esos son los 3 grandes. El otro proyecto grande que tiene Codelco, que es la expansión de Andina, es un proyecto que no está en su fase, está un poquito más adelante, y por eso es que los montos que se van a gastar en traspaso y expansión andina son un poquito menores este periodo. Está más tirado adelante. Lo mismo pasa con Rajo Inca El Salvador. Rajo Inca El Salvador todavía está en prefactibilidad, entonces se están haciendo algunas preinversiones en este periodo, pero el gasto importante de inversión está un poquito más adelante. Ok, todo esto hace que el esfuerzo que va a hacer Codelco en términos de inversión durante el quinquenio 2014-2018 es casi tan grande como toda la inversión que se hizo durante los 10 años anteriores. Para decirlo en términos resumidos, Codelco va a estar duplicando su esfuerzo en términos de inversión, más o menos, durante el próximo quinquenio. Este gráfico, yo sé que es medio complicado a la entrada, pero yo creo que vale la pena metérselo en la cabeza. Un poco tiene que ver con la pregunta que decía Sergio. La serie roja con puntitos, ¿ya?, es lo que nosotros proyectamos que va a ser la producción de cobre de Codelco, ¿no es cierto?, en miles, ¿no?, si es que se ejecutan todos los proyectos estructurales aproximadamente de acuerdo a lo proyectado. Entonces, hoy en día estamos de nuevo en los niveles como de 1.700 millones de toneladas, ¿no es cierto? 1.7 millones de toneladas, 1.700 miles, 1.7 millones de toneladas. Y si ejecutamos los proyectos adecuadamente, vamos a pasar por un pic en que vamos a llegar incluso a 2.5 millones en un momento, que también ha sido colocado como una meta. Pero cuando esos proyectos vayan madurando, vamos a ir convergiendo a un nivel que va a estar por sobre los 2 millones. Entonces también hay que tener cuidado cuando se habla de los 2 millones de toneladas y los 2.5 millones. Los 2 millones son como un objetivo estructural de Codelco a largo plazo. Aquí estamos al año 2050 más o menos. Pero vamos a pasar por un periodo, si logramos hacer nuestros proyectos de inversión, en que podemos tener un PIB que se acerca a 2.5 millones. Y dadas las proyecciones que existen para el sector privado, claro, en ese momento Codelco va a tener una proporción muy grande de la producción, incluso que se puede acercar al 50% de la producción de cobre a nivel nacional. ¿Ya? Estas son proyecciones, pero de nuevo, hay una diferencia entre el 2.5 y el 2 millones. ¿No?
el gráfico de abajo, la línea con puntitos, amarilla, es lo que pasaría con Codelco si no se hacen las siguientes inversiones en el proyecto de estructura. Ninguno. Y por supuesto lo que significa es que por ahí por el año 2030 básicamente hay que cerrar Codelco. Completo. ¿Ya? Se acabó. Y no solo eso, sino que incluso tan cercano como el año 2020 vamos a estar produciendo la mitad. Y varias divisiones tienen que cerrarse. Esa es la situación en que se encuentra Codelco. Y yo lo he dicho reiteradamente, yo encuentro que hay un cierto atraso en el tema de las inversiones de Codelco. Algunos de estos proyectos se pudieron haber iniciado anteriormente y yo creo que desafortunadamente tenemos que hacernos cargo de hacerlo simultáneamente debido a un cierto atraso que hay. ¿Okay? El cerrito este que parece como con vetas, ¿no es cierto? Vetas de distintos minerales, ¿no es cierto? En realidad son los aportes que van a hacer cada uno de los proyectos estructurales a sostener y aumentar la producción de cobre de Codelco. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Estos son unos gráficos que nos permiten ver cuán competitivos son los proyectos de Codelco. En este gráfico, más bien miremos este de acá. En este gráfico, en el eje vertical, tenemos la inversión en preproducción partido por la producción media, ¿no es cierto? Entonces, un buen proyecto es por supuesto un proyecto en que se invierte poco y produce mucho, ¿no? Por definición. O sea, un proyecto bajo en este eje es un buen proyecto, se invierte poco y se produce mucho. Y acá lo que tenemos es la producción media anual pagable, o sea, el tamaño del proyecto. Entonces, un súper buen proyecto es un proyecto que, digamos, cuesta poco para lo que produce y produce alto. Entonces, este es el mejor eje, aquí, esta parte de acá. Y el peor, por supuesto, es este de acá, ¿no? Entonces, hay uno de nuestros proyectos que está en el borde de la parte como más complicada, que es Ministroales, pero la mayor parte de nuestros proyectos están en la frontera como del cuadrante bueno, y en particular Expansión Andina, que es un proyecto que está un poquito más adelante que este quinquenio, como les dije, es un excelente proyecto. De verdad, los mejores proyectos que existen para la minería chilena es la expansión del distrito andino, ¿okay? En términos de la producción. Muy bien. Déjame sentar este gráfico. Ya. Sin embargo, este gráfico lo que muestra es el ordenamiento de los costos de los proyectos que están haciéndose hoy y de la producción que existe hoy en la minería del cobre en todo el mundo, de acuerdo a cuál cuartil pertenece. Entonces, básicamente, pongamos el ejemplo malo. El proyecto este que está produciendo aquí en la punta, que la verdad que no sé cuál es, y aunque lo supiera no lo diría, porque no hay que ser desagradable, ¿no? Que sería como el lugar en que se produce cobre más caro del mundo, ¿ya? Este de acá arriba, ¿no es cierto? Es un lugar que está produciendo a costo de $4 la libra, por lo tanto está produciendo a pérdida, digamos. Por lo tanto probablemente está en proceso de 100, ¿no es cierto? Este lugar de acá abajo es el lugar más barato en que se está produciendo cobre, ¿no es cierto? Se está produciendo cobre a nada, ¿no? Casi gratis, ¿no? Y entre medio está la distribución de todos los proyectos. Por supuesto hay un gran valle acá, que es como el punto, la parte donde está la mayor parte de la producción, que está en el rango entre 120 y 240. Esos son la mayor parte de los proyectos. Ahora, los proyectos de Codelco, los proyectos estructurales, si se hubieran ejecutado antes y si estuvieran en producción hoy, si se hubieran hecho antes, si estuvieran en producción hoy, si no tuviéramos los atrasos que tenemos, serían extremadamente competitivos. Es decir, 3 de los proyectos estarían en el primer cuartil de costos, el primer cuartil de proyectos más competitivos del mundo. Otro estaría en la frontera del segundo cuartil con el primero y solamente uno, que es Sulfuro de RT, estaría en el tercer cuartil. Esto para que nos demos cuenta de cuán competitivos y cuán atractivos son estos proyectos estructurales. Sin embargo, hay que tener una pequeña precaución. Todos estos proyectos son proyectos, por lo tanto tienen pronósticos de costos. Y los pronósticos de costos que estamos haciendo son demandantes. Esto es, exigen más de Codelco de lo que está haciendo hoy. Por ejemplo, si ustedes ven los costos de concentradora, que es una fase del proceso productivo de Codelco, ustedes ven que estos son los costos de la concentradora de la división del Teniente, estos son los costos de la concentradora de la división Chuquicamata, los costos que estamos proyectando
y con lo que estamos usando para hacer nuestros pronósticos del nuevo nivel mina son más bajos que nuestras concentradoras de hoy. O sea, son más eficientes de lo que estamos produciendo hoy, y lo mismo respecto de Chuquisucte. Esto es, Codelco se está colocando la meta de que sus procesos productivos de concentradora, de minas subterráneas y todos los demás sean a lo menos tan eficientes como los mejores procesos productivos que tienen actualmente, sino un poco más eficientes. Eso es un desafío para Codelco. ¿Okay? Voy a aceptar menos. En este contexto, el gobierno ha asumido un compromiso con la compañía y ha propuesto esta ley de capitalización de Codelco. El objetivo de la ley es garantizar el financiamiento estable y equilibrado de Codelco para evitar su sobreendeudamiento. Básicamente consiste de dos partes: un aporte de capital extraordinario que llega hasta 3.000 millones, dependiendo de nuestro desempeño, por supuesto, para el periodo 2014-2018, y que se ha dicho que se va a financiar con emisión de deuda por parte del gobierno, y 1.000 millones adicionales que se financian dentro a partir de los excedentes que genera el Codelco el año anterior, o sea, los van quedando en la compañía, y se va a establecer una institucionalidad y una cierta reglamentación respecto de lo que tiene que hacer Codelco en términos de asumir compromisos de ejecución y del cumplimiento de metas frente a su dueño, ¿no es cierto? Y el dueño va a quedar facultado, digamos, para, responder frente a nuestro desempeño en términos de los tiempos y los montos de capitalización. A mí me parece absolutamente apropiado que Codelco tenga una cierta necesidad de responder y de cumplir. Por ende, en el contexto de inversión tenemos la misión de consolidar y profundizar los avances que hemos logrado en seguridad, productividad y costos. Primer gráfico. Esto también creo, si no me equivoco, un gráfico muy similar en toda la minería chilena. Ha habido una caída, digamos, estructural en términos de los accidentes. Aquí tengo los peores, que son las fatalidades, ¿ya? Para Codelco, si uno mira otros gráficos de accidentes, aparece algo muy similar. Esto es, ha habido una caída y caída sostenida en términos de la accidentabilidad, los días perdidos, las fatalidades, y es muy importante que mantengamos esto en mente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se le pide a Codelco hacer un esfuerzo épico en términos de inversión, en términos de ejecución de algunos de los proyectos de minería más espectaculares que se van a estar haciendo en el mundo, tenemos ya las minas, bueno, es debatible si hay otra en Polonia, pero al menos una de las dos minas subterráneas más grandes del mundo en el Teniente, la queremos hacer más grande y más subterránea, más profunda, y va a ser la más profunda del mundo, y hacer otra similar en escala y en profundidad en Chuquicamata, y además expandir el distrito minero de alta montaña más grande del mundo. Todos estos esfuerzos enormes, simultáneos, hay una tentación, que es hacerlos y un poco estirar la cuerda de la seguridad. Entonces uno puede decir, vamos a ser agresivos, vamos a invertir y vamos a correr ciertos riesgos. Y la minería en otros periodos históricos ha hecho algo de eso y ha pasado por periodos de ese estilo, y es muy importante que este esfuerzo en términos de inversión sea consistente con sostener los estándares de seguridad de la minería. Eso es súper importante. Eso es desafiante. Las metas de producción. Hay un cierto mito respecto de que Codelco es una compañía especialmente mala en términos de cumplimiento de metas. Yo como mi formación anterior es de profesor de políticas públicas, lo que me ocurre a mí es que yo tenía un ejercicio con mi estudiante de la Universidad de Chile en que yo les ponía la siguiente tarea. Cuando ustedes ven un titular de un diario que es una afirmación empírica, asuman que está mal. Casi como el 70% de las veces es cierto. Si uno verifica los datos, dice, no, en realidad esto no es tan así. Entonces hay que tener un poco de cuidado con algunas de las cosas que se dicen respecto de Codelco. Miren, este gráfico. Este es el gráfico este es Codelco y esta es la industria sin Codelco. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? La línea color, bueno, no sé, salió de la amarilla, pero salió color caqui o algo por el estilo. Son los presupuestos de la industria privada sin Codelco, la industria del cobre sin Codelco, de producción entre los años 2009 y 2013. Y la línea roja es lo que efectivamente produjeron. O sea, lo primero son los pronósticos de producción y lo rojo es lo que efectivamente produjeron. Y por supuesto que siempre hay hay una subestimación, una sobreestimación, hay un incumplimiento
¿no es cierto?, en términos de la cifra efectiva. Aquí está la desviación. Este es Codelco. Codelco tiene sus presupuestos y tiene su cifra efectiva, y también es cierto que Codelco no ha cumplido con sus metas y sus pronósticos de producción. Sin embargo, ¿cuál es la desviación relativa? La desviación absoluta promedio de Codelco para el periodo 2009-2013 ha sido de un 3,3%. O sea, hemos, digamos, subejecutado, por así decirlo, en términos de producción, del orden de un 3,3% en términos de producción. ¿Cuál es el número para la gran minería privada sin Codelco? 5,6%. ¿Por qué se abre tanto el 13? ¿Por qué se abre tanto el 13? Hay distintas razones. El 13 se abre tanto, no se la llega a analizar, pero hay un momento ahí importante, pero el punto esencial es el siguiente. El punto esencial es que no se puede afirmar que Codelco sea una compañía que incumple sus metas especialmente respecto a la minería privada. ¿Okay? Eso es muy importante, porque lo que se está pidiendo en la ley de capitalización es de que Codelco se sujete a metas de producción. Aquí está otra medida, la medida de presupuestos de costos y cifras efectivas de costos de la minería sin Codelco y de Codelco. La línea roja es la cifra efectiva, la línea acá aquí es el presupuesto, y como ustedes pueden ver, bueno, Codelco no es una empresa tan rara. Codelco se comporta parecido a cómo se comporta la minería privada. De hecho, las escalas de los gráficos son exactamente las mismas, y ustedes ven que son dos gráficos que tienen una tendencia muy similar. ¿Cuál es la desviación promedio de Codelco en términos de costos? O sea, de, por así decirlo, subestimación de costos. Es una desviación promedio del orden del 10%. ¿Cuál es la desviación promedio de la industria del cobre sin Codelco? 16%. Esto puede ser suerte, puede ser lo que ustedes quieran, pero lo que no se puede afirmar es que Codelco tenga un peor desempeño en términos de pronóstico de costo y cumplimiento de sus pronósticos de costo que las empresas privadas del cobre. Bueno. Entonces, aquí tenemos el crecimiento de los costos, ¿no es cierto?, de la minería del cobre, toda la minería del cobre completa. Aquí están repartidos según los cuartiles de costos de la industria. Como ustedes pueden ver, Codelco ha sido históricamente, ha estado dentro del primer cuartil. Eso era porque Codelco tenía muy buena ley en sus yacimientos. Eso se fue agotando, también se fueron creciendo los costos. Y una cosa que sí es cierta, que uno tiene que mirarlo a la cara, es de que Codelco dejó de ser un productor de primer cuartil promedio, con las divisiones, y pasó a ser un productor de segundo cuartil. ¿En qué momento? Básicamente a partir del año 2008. Básicamente pasamos a ser un productor de segundo cuartil de costos, y hubo un momentito ahí que fue el año 2012 en que nos pasamos incluso del corte del segundo cuartil. Y eso, gracias a un esfuerzo que hubo en términos de contención de costos, se alcanzó a revertir y esperamos continuar revirtiendo durante los próximos años. Entonces, primero, no es cierto que Codelco sea un caso especialmente extraño en términos ni de costos, ni de cumplimiento de metas de producción, ni nada de eso que se dice, pero también hay que tirar a la cara y decir que sí es cierto de que Codelco ha tenido un cierto deterioro en términos de su competitividad, que es resultado en parte, ¿no es cierto?, por el deterioro de sus divisiones, y en parte el resultado de la inflación de costos que ha habido y todo lo demás, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo en términos de contención de costos de todas maneras. Hay que decir sí que tanto en el caso de la minería privada como en el caso de Codelco, lo que ha estado ocurriendo es que han estado subiendo los costos. Ustedes se fijan, las curvas suben de forma similar, pero Codelco había partido mucho más bajo, o sea, con costos mucho más bajos que la minería privada, y básicamente ha ido alcanzando la minería privada. Eso es lo que realmente ha ocurrido. Ahora, a ambos les ha pasado que esto ocurrió en el contexto de una caída súper fuerte de la ley del mineral, ¿no?, y muy parecida entre la minería privada y la minería de Codelco. Vamos a saltar estos gráficos porque creo que no tenemos tiempo para todo este análisis tan detallado de costos. Quiero simplemente mostrarles lo siguiente para ir terminando. Estos esfuerzos en términos de inversión van a tener un impacto enorme sobre la economía chilena, digamos. En particular, por supuesto, en las regiones donde tiene operaciones Codelco muy concentrado en eso, pero no solamente, porque
no es cierto de que todos los proveedores de Codelco estén radicados en las regiones donde uno opera, también hay proveedores de otros lados. Para que ustedes se hagan una idea, este gráfico muestra el consumo de bienes y servicios de Codelco año por año, ¿no es cierto? El consumo de bienes y servicios de Codelco, ¿no es cierto?, está del orden de los 9.500 millones de dólares al año. Eso es lo que Codelco compra, por así decirlo, bienes y servicios. Se reparte de esta manera, entre servicios de inversión, bienes de operación, bienes de inversión y servicios de operación, una gran variedad de servicios. Codelco tiene del orden de 3.800 proveedores, ¿ya? De la variedad más increíble de cosas que ustedes se pueden imaginar. Y cada uno de ellos en muchos casos son compañías que tienen una tremenda importancia local, en las economías locales donde están basadas. Miren este gráfico. Este gráfico muestra la demanda proyectada de productos elaborados de acero que va a generar los proyectos estructurales de Codelco. ¿Okay? Estamos hablando de que el pic, ¿no es cierto? Vamos a generar un pic de demanda del orden de 2.000 toneladas por mes de productos de acero, 2.000 toneladas por mes de productos de acero, para el año 2017, ¿no es cierto? Básicamente movido por Radomiro Tomic, ¿no es cierto?, y los demás proyectos. Y después, en el año 2020, vamos a tener otro pic creado por Rajo Inca. ¿Se acuerdan que les conté que Rajo Inca, El Salvador, estaba un poquito más adelante? ¿Ya? Y finalmente expansión andina. Esto significa que Codelco va a generar una enorme demanda por productos de acero, ¿no es cierto?, productos de acero de distinto tipo, de distinto grado de elaboración, en los procesos de construcción de sus proyectos estructurales. Esto es muy importante para la industria, manufacturera chilena, sobre todo porque Codelco va a estar haciendo esta expansión en un momento en que la minería privada, en cambio, está en un proceso de contracción debido a la caída del precio del cobre. O sea, en cierto sentido, el atraso de Codelco, que uno podría haberlo visto como algo malo desde el punto de vista de que quizás ya podríamos estar produciendo en algunos de estos proyectos, desde el punto de vista macroeconómico es anticíclico. Es una paradoja interesante, ¿no es cierto? Es anticíclico, esto es justo cuando la minería privada en realidad está un poquito más lenta porque el precio del cobre y todo lo demás, pasando por el ciclo posterior al boom, Codelco va a estar agresivo. Y eso va a generar una demanda por productos elaborados de acero. Aquí está, por ejemplo, la demanda por acero de refuerzo para hormigones. Y de nuevo, se replica un incremento gigantesco en la demanda, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no es cierto?, entenderlo. El efecto que tiene la inversión que está haciendo el Estado en Codelco no solamente viabiliza a Codelco como compañía, sino que viabiliza al sector metalúrgico chileno, al sector manufacturero, ¿no es cierto?, chileno, que en los últimos años no ha tenido indicadores tan buenos, ¿no? Muy bien. Conclusiones. Simplemente dos cosas que quiero enfatizar. ¿No es cierto? El típico, este grafiquito lo bajé, me lo robé, sin reconocerle a nadie, de internet, ¿no es cierto? En la típica historia esta que uno le dice, uno como que no cree que el hemisferio tiene dos mitades, uno más romántico y poético, ¿no es cierto?, y el otro más racional y matemático. La minería, yo me he dado cuenta que no opera tanto con dos hemisferios, para ser bien sincero. O sea, en general la minería en todo el mundo, no solamente en Chile, opera como en una lógica de boom de repente. Cuando hay un boom minero, el tema de la minería es producir, sin importar el costo hasta cierto punto, no sé. Hagamos la cuestión y después, ¿no?, dispara el minero y pregunta después, por así decirlo. Y después, cuando estamos en la fase post-boom, es costo, ¿no es cierto? Y no, espera, ahí vienen con la producción y dicen, no, estamos construyendo costos. Entonces hay como dos maneras de ser. Está el minero de boom, que es un minero entusiasta, digamos, que empuja, que va a todas, digamos, y el minero de post-boom, que es un minero conservador, cuidadoso con los costos. La paradoja que se nos está pidiendo a Codelco es que seamos las dos cosas al mismo tiempo. Se le pide a Codelco que sea minero de post-boom y eficiente y mantener los costos y hacer un esfuerzo y ser ejemplar en términos de los costos. Y al mismo tiempo que tengamos
una mentalidad de boom. O sea, tenemos que tener la mitad del cerebro dedicado al boom, que no sé cuál de estos dos será, el romántico. El romántico son los proyectos estructurales, y la otra mitad, la racional de economista, por así decirlo, dedicada al control de costos. Tenemos que ser capaces de tener esos dos hemisferios balanceados. Ese es un desafío para una compañía de esta escala y de la heterogeneidad que tiene en términos de subdivisiones, gigantesco desde el punto de vista de gestión, de motivación, de mística, de discurso respecto a lo que estamos haciendo como compañía. Y muchos de los procesos que ustedes están observando, por lo que están pasando en términos de discusiones internas, cosas que aparecen en la prensa y todo lo que ustedes ven, tiene que ver con que la discusión interna en Codelco para ajustarnos a esta manera de pensar no es trivial. Tenemos que ser capaces de tener además otros dos hemisferios. Tenemos que ser capaces de ser autocríticos respecto de lo que Codelco tiene como desafíos, las cosas que ha hecho mal Codelco, las cosas que está al debe Codelco, costos, puede ser temas ambientales, puede ser temas de las comunidades, los temas que uno quiere. Uno tiene que tener la capacidad de ser autocrítico, pero eso no significa que uno acepte que se caricaturice lo que es Codelco y que se digan cosas respecto de su competitividad y su desempeño respecto a la minería privada que son falsas. Las dos cosas hay que balancearlas. Hay que ser capaz de tener convicción sobre lo que es Codelco y lo que ha logrado, ¿no es cierto? Y balancearlo con una cierta capacidad de autocrítica. Yo acabo de estar en un seminario en la Universidad de Oxford en que se me invitó a exponer en un curso que se da en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford a ejecutivos de empresas de la industria extractiva de países emergentes. Y quiero decirles, digamos, de que había gente de países africanos, de países asiáticos, de países de América Latina, había industria del petróleo, del carbón, del gas, minería, de distintos metales, y a mí me sorprendió cómo, yo iba en otra disposición, cómo todas las personas que se referían a Codelco cuando me hacían preguntas, hablaban de Codelco como un ejemplo de lo que puede ser una empresa estatal en el área de la minería. Así somos vistos desde la perspectiva de otros países que tienen empresas estatales de industrias extractivas. No podemos contarnos la historia de que Codelco son puros defectos. No lo es. En muchas dimensiones Codelco es una empresa ejemplar. Eso tampoco significa que no tengamos desafíos y que no estemos en el debe de una serie de cosas. Y yo creo que ese balance es importante también mantener. Para hacer este balance, esto requiere balancear una serie de cosas, los desafíos que tenemos. Necesitamos hacer crecer la compañía con competitividad. Entonces esto significa ejecutar los proyectos estructurales, pero mantener el control de costos. Eso hay que balancearlo con los esfuerzos de seguridad y salud ocupacional. No podemos hacer esto poniendo en riesgo a nuestros trabajadores, que son nuestro principal activo. Y eso hay que balancearlo con un mayor esfuerzo, un esfuerzo más efectivo a mi juicio, en términos de controlar, mitigar y evitar los impactos sobre el medio ambiente y sobre las comunidades en los lugares donde nosotros operamos. ¿No es cierto? Entonces también es otra cosa que podemos pasar a llevar. Y al mismo tiempo tenemos que generar un cambio cultural dentro del Codelco, porque este balance que se nos está pidiendo es extremadamente difícil de hacer. Y este balance es lo que estamos en el proceso de crear el Codelco, y es lo que está viabilizando el proceso de capitalización que ha hecho el gobierno. Muchas gracias.